Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente llegar a ustedes por este medio, mandándoles un saludo y un fuerte abrazo a la Iglesia Bautista Bíblica del Arrepentimiento Reformada Independiente aquí en Anopalera, en la Ciudad de México. Como siempre decimos, hoy tenemos el mensaje especial de cada domingo fin de mes y ahora especialmente que es el último domingo de este año 2018. Y por eso he querido traer el mensaje expositivo evangelístico, pero también con referencia a nuestro próximo nuevo año. Pero antes de empezar, pues les pido que oremos a Dios para que nos ilumine, nos dé entendimiento y sabiduría para entender su palabra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de seguir aprendiendo de ti. Te pido que el hombre calle y seas tú el que enseñes y que ilumines nuestro entendimiento para comprender tu palabra y vivirla y compartirla. Y que tú, Señor, perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades y todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya. Porque todo esto te lo suplicamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Quiero empezar esta predicación con una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que más importa o qué necesitamos para este próximo año que empieza en unos días? Podríamos hacer una lista enorme, muy grande de cosas que necesitamos. Pero, ¿qué necesitamos realmente para nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos? Podríamos dar muchas respuestas. Pero quiero ver lo que nos dijo el Señor Jesús en Lucas 13, capítulo 13, versículo 1 al 5. Y quiero que vayamos a buscarlo y ahí vamos a tener nuestra clase y entender muy bien la mayor necesidad que tenemos para terminar este año y empezar el próximo y el de todos los años de nuestras vidas. Lucas 13, 1 al 5 dice, versículo 1 dice, en ese mismo tiempo, Jesús estaba predicando, estaba enseñando y sucedió esto, aconteció esto, esta historia que les vamos a narrar. Y dice, en ese mismo tiempo vinieron algunas personas que le informaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. No tenemos más referencia histórica que este relato. No encontramos alguna referencia ni en Josefo, ninguno de los dos libros que tiene él, ni en ninguna otra. Realmente es una referencia única que encontramos en la palabra de Dios. Pero por la tendencia galilea a ser gente preitista y la personalidad de Pilato, que era también muy explosiva, pues es cierto lo que podemos ver que aconteció. ¿Por qué mencionarlo sino para establecer un grupo de referencia histórico? Yo creo que sí. Lucas quiso poner alguna referencia histórica que en ese tiempo la conocían y sabían que había pasado y tenían fechas para eso. Aparentemente, hermanos, estos judíos galileos llegaron a Jerusalén para ofrecer un sacrificio en el templo. Y lamentablemente algo salió mal y se vio involucrado el gobierno romano y no solo la policía del templo, particularmente los levitas. La mayoría de los comentarios asumen que se trataba de un movimiento celote, que era un movimiento revolucionario en contra del gobierno romano, del imperio romano. Y este movimiento tenía con el propósito de liberar a Palestina de Roma a cualquier costo. Pero todo esto es solamente una teoría, porque existen otras teorías. Esta puede ser una de ellas. Lo que sí se da a entender, hermanos, claramente es esto. Ni los informadores, ni la gente que rodeaba a Jesús interpretaba esto como una ilustración de la crueldad de Pilato. No. Por lo menos no era ese su propósito principal, sino más bien como una evidencia del desagrado divino con los galileos asesinados. El razonamiento de ellos era: las víctimas de la ira de Pilato ciertamente deben haber sido muy perversas, de otro modo Dios no le hubiera permitido morir de esta manera. En el versículo 2 y 3 nos da más explicación de esto. Y respondiendo les dijo, o sea, Jesús les responde y les dice:
¿Pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, fueron más pecadores que todos los Galileos? No os digo. Antes bien, si no os arrepentís o no os convertís, todos pereceréis igualmente. Y es que el concepto del desastre personal como resultado del pecado de la persona estaba profundamente arraigado en la conciencia del judío. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Vamos en Job 4:7, cuando sus amigos de Job vienen a verlo. Le dicen, recapacita ahora, porque qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Decían, es que a ti te está pasando esto porque tú eres una persona perversa, malvado. Algo hiciste perverso que por eso te vino todos estos sufrimientos. En Job 8:20 le vuelven a repetir lo mismo. Aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Entonces decir, pues tú eres un malvado, realmente. Por eso Dios te está dando tan duro, ¿no? Y Juan 9:2 también nos dice, y le preguntaron sus discípulos, fíjense, los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús fue, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, la gloria de Dios se manifestase. Y es que esta idea está muy arraigada, pero no solamente en los judíos, sino también en nuestra cultura. Pensamos que cuando a alguien le pasa cosas muy terribles es porque eran muy malvados y por eso Dios los castigó de esa manera tan terrible. Pero realmente la Biblia no dice eso. La Biblia dice que así como perecieron ellos, también podemos perecer nosotros también. Y el Señor Jesús no solamente refutó esto, sino que además enfatizó que sin una conversión, o sea, sin un arrepentimiento genuino, nadie se salva, todos perecerán. No, esos hombres no murieron por ser más pecadores que los otros, sino porque realmente perecieron porque estaban muy lejos de Dios y los que lo estaban contando y oyendo estaban igual. Los versículos 4 y 5 nos dice, o aquellos 18, comienza a sacar otra historia Jesús que ellos también conocían, que también no tenemos referencia a eso, pero también que es un hecho histórico de ellos. Dice, y aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? No os digo. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis del mismo modo. Evidentemente había habido un accidente, que la torre de Siloé se había derrumbado aplastando y matando a 18 personas. Sin embargo, Jesús señala que estos 18 personas no eran más culpables, no estaban más altamente endeudados a Dios que el resto de los habitantes de Jerusalén o del mundo. Pero ¿por qué insistió tanto el Señor Jesús en el arrepentimiento, que es algo muy repetitivo en estos versículos? Y para entender qué es el arrepentimiento, o sea, la conversión, debemos ver primeramente qué es el pecado. Porque ahí estaba el problema. Porque algunos creen que hay pecados grandes y chiquitos, blancos y negros, justos e injustos, pasables y no pasables. Y no, hermanos, el pecado es pecado para Dios cualquiera que lo haga y lo lleve a cabo. El pecado es rebelión contra Dios. Esto significa creer que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana y de actuar independientemente de Dios y de su santa ley. Como dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe, o sea, desobedece, viola también la ley, pues el pecado es infracción, desobediencia de la ley de Dios, como dice 1 Juan 3:4. De hecho, el pecado es una manera de decir a Dios, no te metas con mi vida, no te necesito. Y entonces estos hombres de la narración, pues pensaban, estos están peor que nosotros. Pues no. Ellos y los que contaron la historia estaban en la misma posición ante Dios. Eran
rebeldes a Dios, que querían vivir independientemente de Dios y de su santa ley. Y era una rebelión abierta. Pero ahora que entendemos qué es el pecado, vamos a ver la definición de qué es el arrepentimiento, sobre todo bíblico. ¿Por qué le llamo bíblico? Porque muchos confunden el arrepentimiento de este mundo con el arrepentimiento bíblico y están engañados. Y ya que el hombre está en una posición de rebeldía contra la soberanía y la autoridad de Dios, es por eso es que nuestro Señor Jesús vino al mundo predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, según Mateo 4:17. El arrepentimiento es algo fundamental. Ordena a cada pecador que abandone sus armas de rebelión y enarbole la bandera blanca de rendición para entrar al reino de Dios. En otras palabras, el pecador tiene que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado, porque nosotros hemos querido darle golpe de estado a Dios, hemos rechazado su soberanía, su señorío, el que sea el dueño y amo de nosotros y el Señor de nuestras vidas, y aún nuestro Creador, porque hasta rechazamos eso. Y debemos de tener cuidado, porque eso es una rebelión, y si no estamos en paz con Dios, por medio del arrepentimiento, nosotros pereceremos igual que los hombres de esa historia. Y esto es exactamente lo que significa arrepentirse: cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. ¿Y qué apartarse es este? Bueno, el arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. Si nuestra vida no ha cambiado de la que tuvimos durante años, sean más jóvenes o sean adultos o ancianos de la tercera edad, si no ha cambiado nuestras vidas, y aunque vayamos a la iglesia, y aunque demos diezmos, y aunque oremos y leamos la Biblia, y aún prediquemos, si nuestra vida no ha cambiado en todos los aspectos de nuestra vida, no tenemos arrepentimiento, porque no hemos cambiado esa forma de pensar, de nuestro parecer con respecto al pecado y a Dios. Además, el arrepentimiento incluye que el pecador asume la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse del lado de Dios en contra de uno mismo. Ya no se justifica uno mismo. El penitente no culpa a ningún otro de su condición. Es que yo soy así por él, yo soy así por ella, yo soy así por la sociedad, yo soy así por las circunstancias, yo porque así nací, porque la humanidad me ha hecho así. No, no. Nosotros debemos hacer frente a nuestro propio pecado. Entonces incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse del lado de Dios en contra de uno mismo. Soy pecador y merezco lo que me está pasando porque yo lo he provocado. Son las consecuencias de mi pecado. Y no nomás de uno, sino de muchos pecados. El penitente no va a culpar a nadie, hermanos, como Adán y Eva lo hicieron. Cuando Dios cuestionó a Adán, dijo: la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste. O sea, la mujer y tú son los culpables de que yo haya pecado, de que haya desobedecido. Le pregunta a Dios a la mujer, y la mujer dice: la serpiente, Señor. La serpiente buscó a quien, pero ya no había nadie, ¿verdad? Si no, también le hubiera echado la culpa a alguien. Cuando nosotros andamos mal y no tenemos arrepentimiento, andamos buscando culpar a personas o a las circunstancias de la vida. Y ninguna de las dos cosas nos lleva a pecar. Somos nosotros mismos. Por eso debemos ponernos de parte de Dios y en contra de uno mismo, y reconocer que merecemos la condenación por nuestros pecados. Pero también el arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por el pecado. En 2 Corintios 7:10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Si yo me arrepiento, ya no hay. No me voy a arrepentir de haberme arrepentido verdaderamente, porque ahí está la bendición. No me va a producir tristeza, sino alegría.
También dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, y lloran por su pecado, por darse cuenta que son pecadores, que han ofendido a Dios, que han hecho mal, que su vida no corresponde a la que Dios pide, y que han desobedecido la ley de Dios abiertamente y la hemos desobedecido. Y los que lloran por su pecado y quieren cambiar su vida recibirán consolación. Pero solamente aquellos que realmente reconocen que merecen ir al infierno por sus pecados. Pero otro aspecto del arrepentimiento es que nos lleva a confesar los pecados, no escondiendo nada. El pecador no hace responsable de sus pecados, se hace responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios. No vamos a confesarnos como en el romanismo, con un sacerdote en el confesorio, y Padre, he pecado, y hazte 10 Aves Marías y 10 Padres Nuestros. Eso no sirve de nada. Es un engaño. Debemos abrir nuestro corazón ante Dios porque Dios sabe qué hay dentro de nosotros mismos. Dios no necesita que nadie le diga quiénes somos. Dios nos conoce profundamente ante lo más recóndito de nuestro ser, hasta lo que nadie sabrá. Él sí lo sabe. Y tenemos que ser sinceros y abrir nuestro corazón. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Todavía seguimos encubriendo pecados que nos gustan, que nos satisfacen, cuando debemos nosotros abandonar eso. Y empieza con la confesión, más el que los confiesa va con Dios y reconoce que está cometiendo esos pecados y se aparta, alcanzará misericordia. No solamente basta con confesarlos, hay que hacerse un lado, porque eso es el arrepentimiento. Sí, dejar de llevar ese rumbo que era equivocado en contra de Dios y regresar a Dios y apartarnos para cumplir la ley de Dios. Y entonces alcanzamos misericordia. Además, el arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. El pecador arrepentido toma la determinación de no volver a sí mismo. Si nosotros nos volvemos a sí mismos, vamos a hacer lo que satisface nuestra carne, nuestras percepciones. Y como nuestras percepciones están contaminadas del pecado y creemos que esa percepción va a hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada, mas no lo que agrada a Dios, nos lleva a pecar. Y tenemos que volvernos en contra de nosotros mismos. Por lo tanto, el arrepentimiento bíblico, el pecador convicto y convencido asume su lugar ante Dios como un condenado sin justicia, que no merecemos más que eso, una condenación eterna. Y aborrece su o sus pecados y anhela ser libre de él mismo, de uno mismo. Porque a veces creemos que nos libramos de la gente y con eso vamos a resolver nuestros problemas. No, no son las circunstancias las que nos manejan, no son las cosas, somos nosotros mismos y debemos anhelar ser libres de nosotros mismos. Siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a sí mismo. No voy a volver a satisfacer mi naturaleza, mi pecado. Lo voy a hacer morir. Y demuestra que su arrepentimiento es real andando en la senda de justicia y en auténtica santidad guardando los mandamientos de Dios. Pese lo que pese. Nos guste o no nos guste, lo sintamos o no lo sintamos, o nos convenga o no nos convenga, el que está arrepentido va a hacer las cosas de Dios. Por eso Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es que esa es la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en nuestras vidas. En predicaciones anteriores hemos visto cómo personas han cambiado. En el caso de Zaqueo, que fue la más reciente, cómo este hombre, Dios le dio el arrepentimiento y cambió su vida materialmente. Se dedicaba a robar, a
a abusar de la gente, siendo él un líder de los publicanos. Y dice que si a alguien le había robado, se lo debía cuadruplicado y lo que tenía, la mitad de sus bienes se lo daba a los pobres. Su vida antes era pensar en las riquezas. Hoy, en esa historia, lo llevó a cambiar su forma de pensar para volverse a Dios. Y dijo Jesús, ciertamente la salvación ha llegado a esta casa. Y podemos ver la historia de Levi y la historia de todos ellos, de cómo Dios transformó su vida, la mujer samaritana, y de muchos que Dios transformó por medio del arrepentimiento al llevarlos a cambiar todo el aspecto de su vida, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Pero todos estos aspectos no pueden ser hechos por la fuerza humana, pues estamos acostumbrados a gozarnos en el pecado. Esto solo puede provenir de Dios, porque el arrepentimiento es un don de Dios. No surge de nosotros, no decir, ya entendí, voy a tener arrepentimiento, voy a tratar de cambiar. Usted puede hacer reformas en sus vidas, pero una transformación total en todos los aspectos de su vida usted no puede por sus propias fuerzas, porque estamos depravados totalmente, inhabilitados totalmente para ayudarnos a nosotros mismos y conseguir la salvación. Entonces no surge de nosotros ni el arrepentimiento y la fe, es un don de Dios, es un don de su gracia, es un favor inmerecido que Él nos da, que obra en el corazón por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Hechos 11:18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios lo había dado. No fue que surgiera en los gentiles arrepentimiento y dijo, hoy sí queremos ser salvos. No. Vamos a hacer una oración para arrepentirnos. No. Fue un acto dado por Dios. El Espíritu Santo nos muestra nuestra condición pecaminosa ante Dios. O sea, nos convence de nuestros pecados y pone en nosotros la voluntad. Él pone en nosotros, no nosotros en Él. Él pone en nosotros la voluntad de renunciar a nuestro odio hacia Dios y a su autoridad. Y por su gracia nos da el anhelo de andar con Él en una nueva vida y santidad. En la palabra de Dios, pongo aquí una nota, hermanos, en la palabra de Dios debemos entender que el arrepentimiento y la fe se hallan conectados inseparablemente y deben ser predicados conjuntos, pues también la fe es un don de la gracia dada a nosotros por Dios, el Espíritu Santo. Acordémonos de Efesios 2:8. Dice, porque por gracia, otra vez la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no surge de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque si es una oración que yo hago, es una obra humana, y yo entonces tengo la fe, yo tengo el arrepentimiento, son obras humanas, no nos salvan. Es una obra de Dios, el arrepentimiento y la fe. Por eso Hechos 20:21 nos dice, cómo predicaba Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es que las dos son conjuntas, son hermanas, son siamesas. No pueden estar separadas la fe y el arrepentimiento. Así pues, cuando el Espíritu Santo nos da la vida espiritual, el nuevo nacimiento, la primera resurrección, como la queramos llamar, la salvación, Él nos da el arrepentimiento y la fe, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y lo primero que necesitamos no es decirle al muerto, al esqueleto, ten arrepentimiento y ten fe para que ores y te salves, tengas vida. Eso es imposible.
Necesita el muerto espiritual, primeramente que Dios les dé vida, que Dios dé vida. Al darnos la vida espiritual, Él nos da entonces el arrepentimiento y la fe. Y aquel que tiene el arrepentimiento y la fe, tiene la salvación. Y aquel que tiene fe, tiene arrepentimiento. Y el que tiene arrepentimiento, tiene fe. No puede faltar ninguna de las dos. Son conjuntas. Ya dijimos, son siamesas. No están separadas. No puedo decir, es que yo me arrepentí, pero no tengo fe. O puedo decir, yo tengo fe, pero no me he arrepentido. No. El arrepentimiento trae la fe y la fe trae arrepentimiento. En conclusión, hermanos, debo recalcar esto, que el arrepentimiento bíblico es perpetuo. Porque el Hijo de Dios se arrepentirá hasta que Dios lo lleve a su morada o cuando regrese el Señor. Entonces el arrepentimiento, o sea, la conversión, es un modo de pensar permanente. Todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días nos tenemos que convertir, porque es un aborrecimiento continuo del mal. Y yo todos los días debo, usted todos los días debe arrepentirse, o sea, convertirse. No podemos dar por hecho que un día ya lo hicimos. No es una oración la que nos convierte, es una forma de vida que Dios nos da por medio del Espíritu Santo a darnos la vida y la fe y el arrepentimiento para ser nuevas criaturas. Pero todos los días tengo que convertirme porque hay muchos pecados. Usted tiene cada día que convertirse, o sea, cada día que arrepentirse porque tenemos muchos pecados que todavía siguen afectando nuestras vidas. Es el aborrecimiento diario, continuo del mal. Es perpetuo hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia partiendo de esta vida. Tenemos que arrepentirnos cada día. Yo le quiero preguntar, ¿alguna vez has poseído tú el arrepentimiento auténtico que Dios ordena a todos los hombres? Vuelvo a preguntar, ¿alguna vez has poseído tú el arrepentimiento auténtico que Dios ordena a todos los hombres, hermanos? ¿El bíblico, el verdadero, el auténtico como acabamos de hablar? ¿O ha sido un sentimentalismo como el de Judas, que cuando se dio cuenta que había entregado sangre inocente, trató de regresar las piezas de plata y las aventó en el templo y fue y se ahorcó? La mayoría de la gente tiene ese arrepentimiento, un remordimiento de lo que sabe que ha hecho mal, pero no un arrepentimiento bíblico, que el único que puede darlo es Dios. La pregunta es, vuelvo a repetir, ¿alguna vez has poseído tú el arrepentimiento auténtico que Dios ordena a todos los hombres? Y si Dios no te lo da, no te lo va a dar nadie. ¿Cómo puedes estar seguro si sí o no? Si estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento, una obediencia verdadera a la ley de Dios, sin pretextos, sin medidas, sin engaños. Oremos al Señor. Señor, pues te damos gracias por esta predicación y te pido que nos ayudes a entender el verdadero arrepentimiento bíblico, Señor, el auténtico, que no nos engañemos más y que veamos cómo está nuestra vida, que la examinemos. Y si tú nos has dado ese arrepentimiento, Señor, ayúdanos a que cada día nos convirtamos, que cada día nos arrepintamos, para que nuestra vida cada día se asemeje más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en santidad, obedeciendo tu ley, Señor. Te lo suplico y te lo imploro. Ayúdanos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que pasen un feliz año
y que este mensaje del arrepentimiento sea siempre la necesidad diaria de cada día de lo que queda de este año y de los próximos, que Dios nos conceda vida. Siempre estemos en una actitud de arrepentimiento auténtico ante Dios, aborreciendo cada día el mal que hay en nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Un gozo llegar a ustedes. Hasta luego. Bye.